Hola chicos, aquí les traigo el siguiente video relacionado con nuestra asignatura de matemáticas. El tema es congruencia. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de congruencia en la que observan que los primeros dos pares de figuras son congruentes o son iguales, mientras que el último par no son congruentes. Existen tres criterios de congruencia en los triángulos. El primer criterio es lado, 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 L, L, L. Y quiere decir que cuando dos triángulos presentan las mismas medidas de sus lados serán congruentes. Observamos que los tres lados del triángulo amarillo son los mismos que la medida de los lados del triángulo azul. El segundo criterio es lado, ángulo, lado, L, A, L. Y nos dice que cuando dos triángulos son congruentes, si tienen dos lados, ahí tenemos un lado, dos lados iguales, y el ángulo comprendido entre ellos de la misma medida. El ángulo del triángulo amarillo tiene que ser de la misma medida que la abertura del ángulo del triángulo azul. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo, ALA, en la cual nos menciona que dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos de cada triángulo tenemos dos de sus ángulos y el lado comprendido entre ellos son de la misma medida. Y el lado comprendido entre ellos tiene que ser de la misma medida. Ejercicios. Bueno, en el primer ejemplo tenemos que en esta imagen presentan el primer criterio de lado, lado, lado. En este ejemplo tenemos que un lado del triángulo amarillo mide igual que el lado del triángulo azul. Pero observamos que el triángulo azul hizo un movimiento y ese movimiento que realizó se le llama rotación. En la siguiente figura, ¿qué criterio permitiría comprobar si hay congruencia? Bueno, lado, ángulo y lado. Al cortar dos líneas horizontales paralelas, dos líneas con una línea transversal, se pueden formar dos triángulos imaginarios. ¿Qué criterio permitiría comprobar si hay congruencia? Bueno, aquí cumple con el segundo criterio, lado, ángulo, lado. Porque si yo agrego un segmento de este lado, formaría un triángulo y aquí formaría el segundo triángulo. Este lado del triángulo sería igual que este otro lado de este triángulo. Tendríamos un lado, ángulo, pues tenemos un ángulo, aquí el otro, son iguales, y lado. Este lado es igual a este otro lado.